muchas gracias por su asistencia. Hoy damos por finalizado este ciclo de conferencias y con motivo del 275 aniversario pues viene realizando la hermandad. Saludos, buenas tardes. Bueno, no he saludado a las personalidades. Reina Moreno, teniente alcaldesa, Mercedes Muñoz, hermana mayor, Alfonso Muñoz, conferenciante, y también saludo al antiguo alcalde Antonio Moreno, también muy vinculado a la hermandad hermana de la Misericordia, Juan Torrejón Pregonero, concejal Joaquín Rodríguez Valesta, hermano mayor perpetuo, hermanos todos, amigos todos. Pues como estaba diciendo, estamos ya terminando este ciclo tan interesante de conferencias por este aniversario. Juan Torrejón nos deleitó con el ámbito en el que se desarrolló los inicios de la hermandad, y luego posteriormente Fray Juan Dobado pues nos apuntó el origen de nuestra imagen titular de la Virgen de la Soledad, con una aproximación de su posible autor. Y bueno, estamos hablando de 275 años, muchos devenidos en la historia, y afortunadamente la hermandad, una hermandad muy viva, pues ha ido evolucionando, y entre uno de los nuevos aspectos muy importantes está el caritativo. Está ahí, ilumina, pues desde hace muy poquito tiempo le estamos dando especial culto a una persona, por una parte muy lejana, porque tenemos mucho desconocimiento de él, pero por otra parte muy cercana, y de eso dará muy buena cuenta hoy Alfonso, como es Juan Grande, San Juan Grande, desde hace muy poco tiempo, porque fue beato muchísimos años, pero santo como tal, pues escasamente 25 años. Fue de los últimos santos que canonizó San Juan Pablo II, o sea, de los últimos santos que canonizó, lejano, pero por otra parte muy cercano, porque es un santo sevillano, y toda su vida, dará buena cuenta Alfonso, no le voy a hacer más spoiler, de Jerez. Contamos con la presencia para esta charla, contamos con la presencia de Alfonso Muñoz Alcántara. Las cosas, la vida, no sé, es extraña muchas veces, circunstancial, no sé cómo decirlo, porque hay un Alfonso Muñoz Alcántara, también en cierto modo muy vinculado a la Hermandad de la Soledad, porque es el hermano mayor de la Soledad de Jerez, y él es de Jerez, o sea, y no tiene primo hermano, Alfonso Muñoz Alcántara, o sea, que, bueno, las cosas, como digo, de la vida, ¿no? Alfonso es médico, estudió en Jerez, jerezano de pura cepa, estudió en la Salesiana, también luego terminó en La Salle y hizo estudios preuniversitarios en Madrid, y ya luego se vino a Sevilla a hacer la licenciatura de Medicina, y su labor ha estado desarrollándose en Jerez, en algún momento en San Dionisio, pero básicamente en el Hospital San Juan Grande, del que en un periodo de tiempo fue su director médico. Lleva unos años jubilado, no mucho tiempo, pero lleva unos cuantos años jubilado, pero no por ello se ha desligado del hospital y sigue estando en el consejo pastoral del hospital, porque no deja de ser un hospital muy religioso, ¿no? Pero aparte de eso, está dentro del organigrama de la Orden de San Juan de Dios a nivel del sur, creo que es provincia bética,
y si no estoy mal enterado, lleva la parte de la tercera edad de ancianos, ¿no? O por lo menos lo llevaba. Desde el comité de ética de la provincia. Ajá. Es que la provincia hace 2 meses que han cambiado, así que era muy bien. Bueno, pero como digo, sigue muy vinculado a la Orden de San Juan de Dios. Yo conocía a Alfonso hace muy pocos días, pero lo que son las cosas, una persona con su mujer Lourdes íntegra y dice, no, yo voy antes de dar la conferencia, quiero conocer la hermandad, y vino pues el tercer día del triduo, el 30 de octubre, y delante de la Virgen, que estaba preciosa, bueno, como siempre estaba, ¿no? Especialmente, y pues bueno, nos presentamos y demás, y Alfonso es la típica persona que cuando la conoce, parece que la conoce de toda la vida, una cercanía, y luego yo particularmente, una cosa que me gustó muchísimo son sus valores, sus valores, ¿no? Yo soy padre de 3 hijas y 4 nietos, o sea, eso lo dejó muy claro ante todo, y lógicamente con su mujer, ante todo la familia, ¿no? Y digo, mira, vamos muy bien, ¿no? Y yo quiero hablar de la obra en la provincia de Cádiz de San Juan de Dios. Y bueno, nosotros estamos pues encantados. Desde hace muy poco tiempo le estamos dando culto al santo por una reliquia, que las cosas que ocurren pues las tenemos, y que desde el minuto número 1, pues como digo, se está haciendo, se adquirió enseguida un relicario, y en las 2 últimas salidas, el relicario ha salido en el paso de la Virgen, y también se le está dando a lo largo del año unos días para su culto. Si, vamos, la última vez fue el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Volver a agradecer el detalle de deleitarnos con esta conferencia, que nos va a acercar mucho más a una vida muy apasionante como es la de un andaluz de santidad como es Juan Grande, afortunadamente San Juan Grande. Muchas gracias, Alfonso. Hermano mayor, perpetuo, gracias, y mostrar en primer lugar mi agradecimiento por haber contado con nosotros, por haber contado con la orden. Por eso quiero mostraros públicamente el agradecimiento de la orden y el mío propio. Antes de entrar en materia, una pequeña anécdota. Como mi primo se llama Alfonso Muñoz Alcántara y es médico igual que yo le he pagado los recibos los pocos de años, él no ha pagado los míos, haciendo cuenta a final de año, hasta que ya con la era de la informática y los DNI y demás ya no han habido más problemas. Pero a mí me han buscado por todos Jerez para localizar a mi primo y al revés. Ya que en el contestador ponía el teléfono de mi primo, porque si no, pues me estarían buscando. Bueno, ¿me escucháis bien? Lo acercamos. La obra de San Juan Grande en la provincia de Cádiz es mucho más conocida en Jerez que en el resto de la provincia, como ahora veremos. En la provincia hizo bastantes cosas en una serie de localidades, pero fundamentalmente él donde vivió, donde ejerció toda su obra y donde murió fue en Jerez. Juan Grande Román, que era como se llamaba, nace en Carmona un 6 de marzo de 1546. Era el segundo de 7 hermanos, hijo de Cristóbal Grande e Isabel Román. A la madre la conocían con el nombre de la Romana, por la costumbre que había en aquellos entonces de feminizar los apellidos de las mujeres. Guzmán, la Guzmana, Román, la Romana. Tenía 7 hermanos, su padre era herrador, que en aquel tiempo era una profesión floreciente, porque casi todos los trabajos
del campo y de muchas labores se desarrollaban con bestias y animales, y no eran ricos, pero vivían bastante bien. Como os digo, tenía 7 hermanos, pero su padre murió muy joven, dejando a la madre con los 7 críos, y ella contrajo segundas nupcias con otro Cristóbal. Parece que los Cristóbal la perseguían. Cristóbal de Fontanilla, con el que tuvo 4 hijos. Los padres, con la ilusión de que el niño tuviera una formación lo mejor posible y cristiana, porque confiesan dicen los libros que los padres eran cristianos viejos. En aquellos entonces era una cosa de que se le daba mucho valor que los cristianos viejos no hubieran tenido mezcla con otras religiones, con moriscos, con judíos, judeocristianos, etcétera, etcétera. Y para que se forme lo mejor posible, lo apuntan como niño de coro en la parroquia de San Pedro de Carmona. Los niños de coro eran unos críos que los acogían en la parroquia, y a cambio de cantar y de participar en las actividades del coro y de la liturgia, pues le daban formación, fundamentalmente formación religiosa y las 4 reglas. Cosas que varias veces intentaron encaminarla hacia el sacerdocio, pero Juan no pensaba de la misma manera y nunca quiso aceptar la oferta. Aquí están 2 de las ciudades en las que marcaron la juventud de San Juan Grande, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. Estas 2 ciudades marcaron fundamentalmente, como la veremos, la vida de Juan. Siendo un adolescente con 16 y 17 años, le buscan un maestro pañero. Entonces los maestros pañeros eran lo que ahora sería la gente que se dedica al negocio textil, para que lo enseñara y lo adiestrara en el arte de comprar y vender mercancías, sobre todo tela. La mayoría de las telas de aquellos entonces venían de Sanlúcar, porque era un puerto floreciente, sobre todo después del descubrimiento de América. Por Sanlúcar llegaba casi toda la mercancía de las Américas, y de Sanlúcar a Sevilla, pues a través de Guadalquivir, Juan compraba y vendía tela con un compañero suyo, muy amigo, pero que les costó una ruina, les costó un problema económico bastante importante, el que no fueran capaces de haber engañado a una serie de clientes que tenían. Y todos les decían que si no era un poco avispado y era tan honrado como él era, que tenía poco por venir en el negocio de la tela. Entonces aparece una de las primeras crisis de San Juan Grande, cuando ve que tampoco es su camino el camino de las telas, lo deja todo, se quita del medio y se refugia en Santa Olalla, una ermita que tenían los franciscanos en Marsella. Nos preguntamos por qué precisamente Marcena y precisamente esa ermita. Lo de la ermita no lo sabemos. Luego el contacto con los franciscanos se mantuvo muchos años más tarde. Pero en Marcena parece que escogió Marcena porque sus padres habían vivido durante una temporada en Marcena. Lo primero que hace en Marcena, cuando pasan una serie de días y después de meditar y de vivir en aislamiento y en recogimiento, decide cuál quiere ser su camino, renuncia a su apellido, a partir de ahora se llamaría Juan Pecador, renuncia a su vestimenta, se busca un hábito de jerga y hace gozo de castidad perfecta. Una tarde, en uno de los paseos que se da por los alrededores de la ermita de Santa Olalla, se encuentra un matrimonio de ancianos en la indigencia, abandonado, sucio, abandonado de todo el mundo, y no se le ocurre otra cosa que coger al matrimonio, llevárselo a la celda que le habían prestado los franciscanos en la ermita de Santa Olalla, cuidarlo, y desde entonces Juan jura dedicar su vida al cuidado de los más abandonados. El 10 de mayo de 1576, con 20 años, ya estaba Juan Pecador en Cristo. Comentaba antes con Alex que, hablando de las casualidades de la vida, mucha gente se ha preguntado que por qué en Cristo. No lo sabemos, ni lo sabe nadie. Aparece en Jerez y punto. Lo llevó a la providencia, alguien le soplaría que Jerez estaba su camino y su destino, pero Jerez lo que no sabía en aquellos entonces el regalo que le había aparecido por la puerta. Este es Jerez, que lo conoceréis lógicamente todos.
resulta que hablo de San Juan Grande resaltado un matiz. Juan Grande nace en 1546 y San Juan de Dios muere en 1550. Luego no pudieron conocerse. Uno en Granada, él en Jerez. Cuando Juan Grande en Carmona, perdón, en Jerez no en Carmona, cuando Juan Grande tiene 4 años, San Juan de Dios muere. Los viajes en aquel entonces, como ustedes comprenderán, eran prácticamente imposibles. Luego no hubo manera de que tuviera ni conocimiento ni contacto de ningún tipo con él. Sin embargo, a lo largo de su vida hay una cantidad de similitudes entre los dos que las vamos viendo poquito a poco conforme describamos su vida, que son impresionantes. Para Juan Pecador es el mismo Jesucristo el que se encarna en todos y cada uno de los que recoge ateridos de frío, en los que mueren en la calle, en los enfermos, en los que mueren sin atención alguna, en las largas madrugadas de Jerez, en los presos, en los peregrinos y, igual que San Juan de Dios, todo, absolutamente todo, por amor a Dios. No lo mueve ningún otro incentivo. ¿A qué Jerez llega Juan Pecador en 1566? Jerez es un importante centro industrial y mercantil, un puerto frecuentado por con bastante movimiento, aunque era un puerto con poco calado, puerto fluvial que no tenía mucho por venir, pero al que arribaba mucha gente y muchos negocios procedentes del puerto Santa María de Sanlúcar y de Cádiz. Jerez es famosa internacionalmente por sus caballos, por sus vinos, por sus juegos de danza, por una aristocracia importante, pero precisamente esto hacía que las diferencias sociales fueran muy marcadas y que hubiera conviviendo con gente muy rica, gente muy pobre. Todos esos aspectos los recogen, por si alguien quiere profundizar, una escritora jerezana, Julia Bellido, que escribe un libro precioso que se llama Juan Grande, una vida por los amigos, que no tiene desperdicio. La primera visita que hace cuando llega a Jerez es a la iglesia de los franciscanos. El contacto con los franciscanos lo inicia en Santa Olalla, continúa su contacto con los franciscanos y los franciscanos son prácticamente sus directores espirituales durante todo el tiempo de su vida de trabajo. Los franciscanos, cuando él le dice cuáles son sus pensamientos, a qué se quiere dedicar, le aconsejan que lo primero que haga, antes de dedicarse a los enfermos y a ninguna otra actividad, que vaya a cuidar los presos de la cárcel real, que están prácticamente en la indigencia y abandonados. Los presos vivían en unas condiciones lamentables. La cárcel real de aquellos entonces estaba en Jerez, la calzada del Arroyo, en lo que ahora es el ambulatorio de San Dionisio. El ambulatorio, el centro de salud de San Dionisio, donde yo he trabajado, como dijo antes Ángel, 20 años, está justo encima de lo que era la cárcel real. Es bien acogido en la cárcel, se porta tan bien con los presos que incluso el alcaide de la cárcel le da una habitación para que pueda vivir dentro de la cárcel y ejercer su labor con más comodidad, lo cual no le priva de escarnio, de burla, de maltrato por parte de algunos presos, pero a él le importa un comino. Él dedica su vida a mejorar la vida de los presos y en eso pone su empeño. Sale por la calle, pide limosna, vende leña, vende lo que encuentra para recaudar dinero para los presos. Esto es un hecho que retrata exactamente lo que hacía San Juan de Dios en Granada. Vender leña, vender lo que podía y recoger lo que podía por la casa para los enfermos. Lo hacen los dos exactamente igual. Él decía siempre que después de lo que el Señor sufrió por nosotros, no es razón que haya algo por mis hermanos. Y ese fue el lema que él siguió hasta la hora de su muerte. En el interrogatorio que se llevó a cabo en su proceso de beatificación, consta un testimonio que dicen que en la cárcel a Juan se le aparece Jesucristo y le dice: cúrame en mis enfermos y yo sanaré en ellos. Y esto es una cosa que parece que ya termina de marcar definitivamente la trayectoria de Juan Grande. Aparte de los presos, se dedicará por entero a los enfermos. Junto a la Puerta Real, que conozca Jerez, era un recinto amurallado con varias puertas de entrada: la Puerta Real, que está en la Plaza del Arenal, la Puerta de Sevilla, que está en la zona sur, la Puerta de Rota en la zona norte,
al revés, en la zona sur, la otra en la norte, y dentro del recinto amurallado había una iglesia, y hay todavía, de hecho cuando en Jerez hacen el camino de San Juan Grande la visitamos, la iglesia de los Remedios, donde hay una capillita con un esteomo al que Jerez le tiene una devoción tremenda. En esta capillita hay colgados montones de fotos de personas que han ido a darle las gracias al Señor después de haber conseguido distintos favores. Y en esta capillita, que tiene una iglesia anexa en la parte de detrás, había una iglesia de 3 naves, en las cuales una se dedicaba al cuidado de los enfermos. Cuidar de los enfermos, más bien de convalecientes, porque no tenían medios ninguno. Había un hospitalero que se llamaba, un hospitalero que los cuidaba, que los vigilaba durante la noche, y que cesó, pronto no se sabe la causa, y Juan Grande lo que hizo fue ocupar su sitio. Y así poder cuidar a los enfermos, que él mismo recogía por las noches por Jerez. Se daba una vuelta por Jerez. Él decía que en aquellos entonces los enfermos morían en las calles como los atunes en la playa. En la plaza de Arenal, en todos sitios recogía todas las noches enfermos, convalecientes y cadáveres y los tendía en la sala de los Remedios para él poderlos cuidar. Cosas han escrito de Juan al Cabildo Jerezano, al Ayuntamiento, pidiéndole poder ampliar las instalaciones del hospital, porque aquí hay otra similitud importante con San Juan de Dios. San Juan de Dios, hospital que habría en Granada, tuviera 100 camas, tuviera 50, tuviera 200, se le quedaba chico a los 3 días de inaugurar. Y ya tenía que andar buscando otro sitio para poder ampliar el recinto, para poder ampliar la cabida, porque no daba abasto. Con Juan Grande en Jerez, exactamente lo mismo. El Hospital de los Remedios se le queda totalmente pequeño y se dirige al ayuntamiento para que le permita, de alguna manera, poder ampliar la instalación. Había un corralete, que conocéis Jerez, detrás de la iglesia de los Remedios, hubo toda la vida una cervecería muy conocida, los Caracoles, ahora hay un restaurante, un restaurante. Esto era un corral que Juan Grande pretendía que le cediera al ayuntamiento la corraleta esta y poderla añadir al hospital y tener más cabida. ¿Qué pasó? Que lo primero que él le pedía a la hermandad que regentaba la iglesia de los Remedios, que le dieran más dinero. Y eso pues no cae bien ahora ni caía bien antes, que le dieran más dinero. Por otro lado, había una señora, doña Beatriz de Morales, que se había comprometido a cuidar corraletes siempre que la dejaran usando. Y lo usaba de tendedero, lo usaba de trastero, lo usaba para sus 4 cosas. Y cuando vio el proyecto de Juan Grande, dijo, este viene y me lo quita. ¿Qué hizo? Se inventaron una historia de un bandolero que anduvo por Jerez en aquella época, que se dedicaba a pedir dinero para los pobres, cuando tenía la bolsa llena, cogía camino del Puerto Santa María y se quitaba del medio. Este era un tal Juan de Parada, que ya tenía antecedentes, y se dedicaron a difundir que Juan Grande era otro Juan de Parada, que todo lo que estaba haciendo, cuando tuviera dinero reunido, se quitaría del medio. Los franciscanos lo defendieron públicamente en todas las homilías, el ayuntamiento terminó cediéndole la corraleta y parece que esta nueva crisis que apareció en la vida de Juan, pues se solucionó. Voy a leeros, aunque lo tenéis aquí porque el castellano antiguo es difícil de leer, un escrito que Juan Grande le dirige al Cabildo Jerezano. Dice: Juan P. muy ilustres señores, eso está en el libro capitular del año 1560. Muy ilustres señores, Juan Pecador digo, que yo sirvo a vuestra señoría en el reparo de los pobres de la cárcel y en los pobres de los hospitales, que se recojan en la convalescencia de sus enfermedades, en Nuestra Señora de los Remedios, donde les tengo puestas ciertas camas. Y porque el lugar es muy estrecho y no hay aposento donde los pobres sean servidos en sus enfermedades, pido y suplico a vuestra señoría que me hagan meter un corralete junto al muro para meterlo en la dicha casa, para el servicio y aposento de pobres, de que nuestro Señor será muy servido y yo recibiré y merced para ello. Firmado Juan Pecador.
Este es el escrito que dirige al cabildo para que le ceda el corralete, que fue con el que le formaron el pueblo. Hay problemas, como ya he comentado, calumnia, los franciscanos lo defienden, pero él dedicaría hasta el último aliento a mejorar la calidad de vida de los enfermos y a sanarlos en el cuerpo y en el alma, tal como hacía San Juan de Dios. San Juan de Dios tenía como premisa en todos los hospitales que hubiera un capellán que pudiera atender al que solicitara, no que lo impusiera, pero al que solicitara cuidados espirituales, que ahora están tan de moda, pero que en aquellos entonces pues era prácticamente un pionero de la espiritualidad. El cabildo jerezano, cuando él pide más sitio, pidió en lo que ahora son la bodega de González Díaz, que se llamaba el Muro Quebrado, pidió un recinto que había allí, les dijeron que no, porque Jerez tropezaba en aquella época con un problema que ahora vamos a tratar de explicar un poco. Para empezar, el cabildo no tenía autonomía ni autoridad para poder autorizar la construcción de un hospital. Por otro lado, Juan Grande es coetáneo de Felipe II, que precisamente había puesto mucho empeño en que de los 30 hospitales, que no eran hospitales ni eran nada, eran pequeños recintos, casas de socorro, donde se atendían como se podían los enfermos, quería que eso se redujera, que quedaran los menos posibles, pero bien atendidos y bien dotados, que en vez de tener 10 hospitales que no servían para nada, tuvieran 2 en condiciones. Precisamente esta obra, al cabo del tiempo, se la encargaría San Juan Grande, lo cual también le supuso una serie de problemas, porque el hospital que permanecía estaba encantado, pero el que cerraban, pues no lo estaba tanto. Entonces, pide unos terrenos que se lo dan junto a la iglesia de las Angustias, en lo que se conocía en aquellos entonces como el Humilladero, porque por allí pasaban las redes a embarcar en la estación para ir al matadero. Y en aquellos entonces le dan un recinto. Juan Pecador le suplica al ayuntamiento que le dé una bula para el Papa, para que el Papa conceda indulgencia a los que ayuden a sufragar el proyecto y para que le autorice la construcción del hospital, pero el ayuntamiento de Jerez no le puede conceder el permiso porque estaban inmersos en la reducción de hospitales que había ordenado Felipe II y porque el cabildo no tenía autoridad, no tenía competencia para autorizarle a la construcción de un hospital. También es así que Felipe II insta al cabildo a que le suspendan las obras, que le corten las obras, que le paren el proyecto que tiene de construcción de hospital y que haya terminado la estación. Pero, de nuevo, la providencia actúa en favor de San Juan Grande y la hermandad de San Juan de Letrán, que es una de las más antiguas de Jerez, que todavía está y sigue y la visitamos en la Alameda de Cristina, tenía en lo que es ahora la iglesia de San Juan de Letrán un pequeño hospital, que se llamaba el Hospital de San Sebastián. En plena Alameda de Cristina había un hospitalito, Hospital de San Sebastián, y una pequeña iglesia, que era la iglesia de San Juan de Letrán, donde radicaba la hermandad. La hermandad se ofrece a que le ceda, a cederle el hospitalito que no tenía, cedérselo a San Juan Grande. Entonces, una cosa era autorizar la construcción de un hospital nuevo y otra muy distinta era autorizarla a reformar lo que ya había. Entonces Juan accede, acepta el ofrecimiento de la hermandad de San Juan de Letrán y se hace cargo de ese hospitalito que tenían allí. Pero claro, él ya le había echado el ojo al hospital y entonces el hospital tenía otra nave más que no se usaba y detrás había un cementerio, un camposanto, y él dijo: esta es la mía. Yo me ocupo de que los gastos corran de mi cuenta para que la hermandad no les haga la voz y no le pongan pega.
yo me encargaré de pedir dinero y de sufragar los gastos, pero mi idea es unir las dos naves que están en L, hacer un hospital mucho más en condiciones del que hay ahora y con el tiempo ampliar con el Camposanto la enfermería del hospital y hacer un hospital en condiciones. Ese es el germen de lo que sería el hospital de San Sebastián y la Candelaria, gracias al ofrecimiento de San Juan de Letrán. Se abren nuevas posibilidades, se abren reformas, la edificación, como he dicho, contaba de dos capillas, la de San Juan de Letrán y la de San Sebastián, unida y situada en L, y adoptada en un Camposanto, igual se comprometía con la cofradía en sufragar los gastos y demás. Posiblemente se estarían dando los primeros pasos de lo que hoy presumimos de cuidados paliativos, pero que ya en aquellos entonces había personas que lo realizaban. Hay un matiz más. Juan se compromete por contrato con la Hermandad de San Juan de Letrán que el día que él muera, que el día que él falte, el hospital nuevo, reformado, etcétera, etcétera, pasaría a propiedad de la Hermandad de San Juan de Letrán, con lo cual la Hermandad no perdía nada. Juan sufragaba los gastos, Juan construía un hospital nuevo y luego con el tiempo, cuando yo quisiera, pasaba a propiedad de la Hermandad, pues todo el mundo cumple. Acogía a tullidos, a minusválidos, a peregrinos, a soldados que volvían a través de Cádiz y el puerto de numerosas batallas, heridos a largo combate, y a todo el mundo lo atendía en el cuerpo y en el alma, siguiendo los pasos de San Juan de Dios. En mayo de 1572, Juan se dirige a la cofradía para solicitar la construcción de las nuevas salas y enfermerías que tenía previsto, utilizando los terrenos del Camposanto. Y en marcha ese proyecto para atender como él quería a la gente más necesitada. En 1574 se dirige al ayuntamiento con una denuncia clara que el ayuntamiento debe de mojarse un poco más con medios económicos y poner a disposición personal que vigile las calles, que los enfermos no mueran como atunes tirados en medio de la plaza, etcétera, etcétera. No le ponen muy buena cara, pero la petición es tan seria y tan fundada que consigue lo que quiere. En 1575 estaba ya en marcha el soñado hospital. Desde sus inicios ya Juan tiene colaboradores. Incluso pensó de por qué no fundar un noviciado donde él pudiera, con el tiempo, formar a los que vinieran detrás suya a continuar su labor. Fijaros la cantidad de similitudes que sigue habiendo con San Juan de Dios. El proyecto de Juan Pecador es un proyecto fundante, con futuro, y se adhieren unos cuantos seguidores que empiezan a echarle una mano en la labor diaria. En 1568, el Papa San Pío V procura que se reordenen un poco la cantidad de comunidades religiosas que la mayoría no estaban ni adscritas ni sujetas a ninguna regla, ni a ningún reglamento, ni a ninguna ley canónica. Entonces, San Pío V prohíbe que todas estas comunidades que llevan vida religiosa, pero que oficialmente no lo son, que se acabe con ellas, y el que quiera, que se adhiera las que tienen base canónica, fundamento en Roma, etcétera, etcétera. Y entonces, Fray Alonso, Fray Rodrigo de Sigüenza, en aquellos entonces hermano mayor de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuando todavía no había Orden de San Juan de Dios, era el superior o el líder de los seguidores de Juan de Dios. Juan de Dios muere en 1550 y la orden se constituye en orden en 1572, es decir, 22 años después. Pero ya Juan de Dios tenía diversos colaboradores que se habían hecho cargo de estos hospitales. De hecho, regentaban un hospital que había en Lucena, otro hospital que había en Córdoba, el hospital de Granada, por supuesto, y un hospital que hay en Madrid. No sé si en Madrid habéis tenido alguna vez la ocasión de pasar por una estación de metro que se llama Antón Martín. Pues Antón Martín era un seguidor de San Juan de Dios, que se fue a Madrid a hacerse cargo del hospital que había allí
en la zona de Antón Martín. Antón Martín era un individuo que apareció por Granada, nada más que para buscar un colaborador de San Juan de Dios y matarlo, porque había matado a su hermano y se enteró que estaba con San Juan de Dios y fue a por él. Y cuando San Juan de Dios se enteró, lo confesó y se convirtió en hermano de la orden en vez de cargarse a los ofendiditos. Así se escribe la historia. Y vamos, y me hace mucha gracia cuando Madrid alguna vez pasado, digo, mira, ¿dónde está Antón Martín? Como ya Fray Rodrigo de Sigüenza regentaba con otros hermanos 4 hospitales, se presenta en Roma con 2 hermanos más, y San Pío V instituye la orden hospitalaria como orden hospitalaria de San Juan de Dios, le da las reglas de San Agustín, y por una bula de 1572 se constituye y se crea la que todavía hoy, después de 550 años, es la orden hospitalaria de San Juan de Dios, extendida por el mundo entero, en que lo que estamos en 64 países. En esa bula, el Papa deja abierta la posibilidad de que los hermanos de otros hospitales que no eran de San Juan de Dios pudieran adherirse al proyecto. Aquí hay uno de los hechos más importantes en la vida de San Juan Grande y que demuestra la personalidad apabullante y humilde de Juan Pecador. Él podía haber ido a Roma a que le constituyeran también su proyecto como orden. Tenía los mismos mimbres que la orden de San Juan de Dios. Tenía hospitales, tenía seguidores, tenía novicios en Ciernes, ¿por qué no? Pero sin embargo, le ilusiona tremendamente ir a Granada, ponerse a los pies de la orden de San Juan de Dios, pedir su ingreso en la orden de San Juan de Dios, convertirse en un hermano más de San Juan de Dios y, como él decía, convertirme en un fraile de verdad. Y en vez de hacer la guerra por su cuenta, se va a Granada, se adscribe a la orden y desde entonces es hermano de San Juan de Dios. Pero la vuelta a Jerez, que todo eso ocurre alrededor de 1575, aunque no se ha documentado de que fuera en 1575, lo que sí se ha documentado que el contrato que ahora os voy a referir está firmado en 1575 y firma como hermano de San Juan de Dios. Él consigue de la hermandad de San Juan de la hermandad de San Juan de Letrán modificar el contrato que había firmado en principio. Y entonces las modificaciones fundamentales son que a su muerte el hospital seguiría siendo regentado por los hermanos de San Juan de Dios y perteneciendo a la orden de San Juan de Dios, y la hermandad de San Juan de Letrán accedió. A la muerte de San Juan Grande, el hospital pasaría a ser propiedad y regentado por los hermanos de San Juan de Dios. Entre los que siguieron y adoptaron el hábito de San Juan de Dios destacan Fray Pedro Egipciaco, que era de Jerez y que llegó a ser superior general de la orden en aquellos entonces, y Fray Fernando Indigno, cuyos restos hemos tenido hasta hace poco en el santuario nuestro en Jerez, que fue el que continuó la labor en el hospital de Jerez a la muerte de San Juan. Se ha investigado mucho y se ha escrito mucho acerca de un gran número de, no sé, me estoy alargando un poquito. Se ha investigado mucho y escrito sobre otros hospitales que San Juan Grande regentó y dirigió en la provincia de Cádiz. Destacan fundamentalmente el puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Medina Sidonia y Villaverde. En esto hay varias confusiones, porque, por ejemplo, cuando lleguemos ahora os lo comentaré, parece que había más de un Juan Pecador. ¿Por qué? Porque había hermanos que al ingresar en la orden adoptaban el nombre del fundador, de Juan Pecador. Y por ejemplo, usted sabe que algunos de estos hospitales que vamos a referir ahora, pues Juan Pecador que firma no es Juan Pecador, no es Juan Grande, Román. Es otro Juan Pecador, otro hermano de la orden, que adoptó su nombre. Destacamos en Jerez de la Frontera, para centrarnos un poco en lo que es la obra de San Juan Grande en la provincia de Cádiz,
Jerez llevó fundamentalmente su labor en el Hospital de Nuestra Señora de los Remedios, que es el primero donde empezó, el Hospital de San Sebastián y el Hospital de la Candelaria. Son los dos hospitales juntos que estaban en la Alameda Cristina, en la sede de lo que ahora es la Hermandad de San Juan de Dios. En el puerto de Santa María le encargan la gestión del Hospital de Santa Lucía, que había sido fundado por el hermano Amador de Orellana. En 1599, en el que estaba a cargo del Hospital de Santa María del Puerto, era el hermano Alonso Izquierdo, que veremos que regentó varios hospitales de la provincia de los que fundó San Juan Grande. En Sanlúcar de Barrameda, los historiadores locales y otros investigadores señalan a Juan Pecador como el introductor de la orden hospitalaria en Sanlúcar. El duque de Medina Sidonia, que tenía un hijo apadrinado por San Juan Grande, encargó a Juan Pecador el Hospital de la Misericordia. Esto es un hecho que no he señalado porque no venía al tema, pero que es un hecho curioso. Hay registradas cerca de 200 bautizos apadrinados por Juan Grande. Hay como 9 parroquias en Jerez que conservan en su archivo niños apadrinados por San Juan Grande, de todas las categorías sociales, de las más altas y de las más bajas. De hecho, aquí está el duque de Medina Sidonia, como ejemplo. Era un honor en aquella época que Juan Grande fuera el padrino de uno de sus hijos. Y no sé si son más de 150 o cerca de 200 lo que hay registrado en San Dionisio, en lo que ahora es la catedral, en diversas iglesias de Jerez. En 1591, el hermano mayor del Hospital de San Lucas era el hermano Alonso Izquierdo, que hemos mencionado antes, y al que por cierto sirvió la Armada Invencible. A la vuelta se hizo hermano de San Juan de Dios y murió en San Lucas unos cuantos años más tarde. Este hospital lo conservó la orden hasta 1835, en que la desamortización pues, nos hizo perder prácticamente todos los hospitales que teníamos. Luego fue San Benito Beni en 1920 y algo el que restaura la orden en España después de casi su exposición. Por eso cuando ahora quedan pocos hermanos y los que nos duele la orden, estamos preocupados, pues pensamos, porque el Espíritu sabe por dónde sopla y que igual que la orden desapareció y luego reapareció con la fuerza que tiene, porque el milagro se vuelve a producir. En Arcos de la Frontera hay un documento fechado en octubre de 1584 que refleja el contrato que la Hermandad de San Sebastián de Arcos y Juan Pecador para que éste se haga cargo del hospital que la Hermandad tiene en la ciudad. No lo vio bien el cardenal de Sevilla, hubo diversos problemas y no cuajó que Juan Pecador se fuera a aquel hospital, pero sí consta que Fray Fernando Indigno, el que siguió en el gobierno de Jerez después de la muerte de San Juan Grande, pues en el hospital de la Veracruz, también en Arcos, pues, hizo presencia de la orden hospitalaria. En Medina Sidonia, el hospital del Nombre de Jesús, es la orden hospitalaria y el fundador es Juan Pecador. Pero, como he comentado antes, parece que este Juan Pecador no es Juan Grande. Es otro de los hermanos que adoptó el nombre de Juan Pecador. Lo que sí es cierto que Juan Pecador estaba presente en la firma de los contratos, era el que dirigía el cotarro, era el que intronizaba a los hermanos que le iban a llevar y nos dejaban de ser hospitales de la red de los hospitales de San Juan. Y en Villamartín, el hospital de la Purísima, Juan Pecador, el mismo que había fundado Medina, fue el que dirigió ese hospital en Villamartín, y luego fue el hermano Alonso Durán el que lo llevó durante un tiempo. Más tarde, Juan sería el encargado por Felipe II de llevar a cabo la reducción de hospitales que mencionábamos al principio, lo que, como es lógico, le acarreó un buen número de enemigos y otro buen número de amigos. Los que no habían sido favorecidos estaban menos contentos y los favorecidos estaban más. Y estalló la peste. La peste llega a España. Nos parece que nuestras pandemias son las únicas, pero las que había antes también se las traía. Esta epidemia de peste de 1600 le costó la vida a cerca de 2 millones de personas. Así lo decimos ahora y nos quedamos tan tranquilos. La peste llega a Santander, en
barco, con algún enfermo que no sé exactamente de dónde la trajo. Y tardó cuarto y mitad en atravesar las dos castillas llegando a Andalucía. Y llega la peste ajena. La peste, para que nos entendamos, es como una especie de cólera. Una especie de enfermedad infectocontagiosa, muy contagiosa, que cursa con una serie de bubas, de pompas, de pus, con diarrea, con necrosis del intestino, mortal en la mayoría de los casos, y la peste llega a él. Juan Pecador se ofrece a sí mismo y al hospital para dar cabida a cuantos necesitaran su atención. Tanto los que acudían que dice que incluso los demás frailes en Jerez, que no eran hospitalarios, le echaban una mano y casi todos no daban abasto. Juan se presta y da su vida por atender a los enfermos de peste. Trata de implicar al ayuntamiento, trata de que le den más medios, trata de que le den más dinero y lo consigue porque es que no daban abasto y la ciudad estaba desbordada por la enfermedad. Todo era responder al gran amor que Dios nos tiene y a su infinita misericordia, que él decía que por mucho que hagamos no será nada comparado con su amor. San Juan de Dios, en una de sus cartas que todavía conservamos, a un joven, a Luis Bautista, un joven que quería entrar a la orden, le dice: amad a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas del mundo, que por mucho que vos le améis, mucho más os amáis. Tened siempre caridad, que donde no hay caridad, no hay Dios. Dice, aunque Dios es santo de lugar, decía San Juan de Dios. Atienden a montones, aparte de la peste, a montones de enfermos en distintas epidemias, de distintas guerras, y de hecho, San Juan de Dios en Granada atiende a los heridos de la Armada Invencible. O sea, hubo siempre una relación importante entre el ejército y la orden, no sé exactamente por qué, quizás porque sea porque San Juan de Dios atendía a todo el mundo sin preguntarle en absoluto cuál era su procedencia. Y Juan, en esta lucha, esta entrega de cuerpo y alma a curar a los enfermos de peste, pues se contagia. Se contagia de la peste y en una semana se lo lleva por delante. Después de una fiebre altísima y de una pompa que se le revienta, muere en cuestión de 6 o 7 días y muere solo, y la gran similitud con San Juan de Dios. Aunque no se ha demostrado científicamente, muere de rodillas, con el hábito puesto y agarrado una cruz. No se ha demostrado, pero sabiendo que vivía solo, que dormía en una celda solo, que dormía con el hábito y que estaba siempre pegado al crucifijo, pues lo más normal es que fuera así. Lo enterraron de mala manera, porque la peste era tremendamente contagiosa. Dicen los historiadores que le amarraron las piernas con una cuerda y lo tiraron escalera abajo para no contagiarse y lo enterraron en el jardín del hospital en Calviva, que era el único medio que había en aquellos entonces para que no se contagiara la peste, y allí se quedó durante unos pocos días. Durante ese final de su vida se preparó porque él era consciente de que se moría y dejó encargado el gobierno del hospital a otros hermanos, dejó todo muy bien amarrado y todo muy bien atadito. Y aparte prometió, apenas nadie quería visitarlo porque la peste se contagiaba peor que la COVID, pero él prometió que todo el que fuera a visitarlo no se contagiaría. Y así fue. Todos los que lo visitaron no cogió ninguno la peste. Cada uno que le ponga el nombre que crea oportuno, pero ninguno se contagió. Y poco después del mediodía, del 3 de junio de 1600, pues Juan murió. Fue beato durante muchísimos años, pues como ha comentado muy bien Ángel, lo beatificaron en 1854 y no fue canonizado hasta el 2 de junio de 1996. No se sabe por qué el proceso se paró y se paró tantas veces, y además los parones no eran de 15 días, los parones eran de 150 años, de 70, se paraba, que si no sé qué, que si falta un milagro, que si... La cosa es que sin que sepamos por qué, pues estuvo el tema pues casi 200 y pico de años empantanado.
Y nuestro primer obispo, el primer obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, yo lo viví con él, se empeñó en que San Juan Grande tenía que terminar siendo San Juan Grande porque no le faltaba un PDI a la historia. La historia estaba más que acreditada y así que ella había que conseguirlo como fuera. Y se plantó en Roma. Con mi jefe que en paz descanse, pues el doctor Laello que mencionaba antes, con el padre Reteto, que era el deán de la catedral, cogieron los cuatro, se presentaron, los tres se presentaron en Roma y consiguieron que el proceso se realizara hasta que consiguieron la canonización. ¿Hasta qué punto no tendría don Rafael Bellido, que en paz descanse, fe en la historia de San Juan Grande, que lo consiguió que lo nombraran patrono de la diócesis de Jerez sin ser santo? Siendo beato, consiguió en 1986 que fuera nombrado patrono de la diócesis de Jerez. Cuando ya luego se canonizó, pues el patrono en vez de ser beato Juan Grande fue San Juan Grande. Y el hospital nuestro de Jerez también siguió siendo, en vez de hospital Santa Rosalía y Beato Juan Grande, que todavía muchos le llamamos el hospital del Beato Juan Grande, pues hospital San Juan Grande. Lourdes y yo tuvimos la suerte de ir a Roma a la canonización. Y desde entonces, pues, aquí estamos para difundirlo lo mejor que podamos y de la mejor manera. Llevamos los dos 48 años ligados a la orden, que ahora mismo lo decimos muy pronto, pero son 48 años. No digo la edad que tengo, pues voy a enterar. Pero vamos, llegué al hospital con 23 años, con la carrera que me portaba una nota. Por su madre está en el 71, no tiene... Y estoy aquí, con esto termino, estoy a vuestra disposición por si queréis preguntar o aclarar algo, y espero que os haya gustado este relato un poco comprimido y resumido, pero no puede ser de otra manera. ¿Alguna pregunta para Alfonso? ¿Es que alguna inquietud o algo que nos ha quedado claro? Si queréis preguntar. Yo prometo que si se lo respondo, que no me callo. Buenas tardes a todos, agradeceros vuestra presencia y que nos hayáis acompañado en esta tercera y última de las conferencias dentro del ciclo de formación organizado por la Hermandad de la Soledad en conmemoración del 275 aniversario fundacional. Nuestra gratitud también para el excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, representado por doña Reila Moreno, por su inestimable colaboración y apoyo en este y cuantos actos estamos celebrando. A los grupos políticos, a Juan y a Antonio Moreno, por supuesto, como hermana de la Hermandad de la Soledad, y por supuesto a Alfonso Muñoz. Magnífica conferencia que ha impartido, a través del cual nos ha acercado a la vida desconocida por nosotros de San Juan Grande y su obra. Como sabrán, desde hace 2 años aproximadamente, la Hermandad venera públicamente en su culto la reliquia del Santo Hospitalario. Además, se encuentra en el paso de Nuestra Señora de la Soledad, en el frontal del paso, durante los 2 años que la tenemos en la Hermandad. Con la conferencia hoy hemos querido poner en valor y dar a conocer la obra a los hermanos de la Soledad y, por supuesto, a todos los que han participado en esta conferencia. Y vemos que San Juan Grande es un hombre de buen hacer, servidor misericordioso del Evangelio de la vida, organizador de hospitales y de la asistencia hospitalaria, crítico ante las injusticias, los abusos y las carencias. En definitiva, un profeta y un apóstol de la asistencia sanitaria. Antes de clausurar el ciclo de conferencias, queremos hacerle entrega a don Alfonso
una acuarela de edición limitada para que la tenga en un sitio privilegiado de vuestra casa. Muchas gracias y felicidades. Buenas tardes a todos. Bueno, pues hermana mayor, Mercedes, hermano perpetuo, compañero de corporación, académico, Juan, Antonio, miembros de la comisión que tanto estáis trabajando, ¿no? Y hermanos de la hermandad. Alfonso, bueno, ha sido, creo que, maravillosa la conferencia, sobre todo porque la emoción con la que has vivido y has contado nos ha llevado a ese tiempo, ¿no? Nos ha hecho meternos dentro de la propia vida y obra de San Juan Grande, también conocer y recordar parte de esa historia que nos define, y felicidades, muchas felicidades, de verdad. Por parte del Ayuntamiento también agradecer a la hermandad todas las actividades que estáis poniendo en marcha desde el mes de marzo, que presentabais toda la programación. Ya hemos pasado ese Ecuador, el tiempo pasa volando, y habéis tenido cada mes unas actividades que han sido de diversa índole y que por supuesto nos hace, bueno, pues querer más todavía, ¿no? A toda esa labor que hacéis, de los años que lleváis haciéndolo, esos 275 años, que os honra y que además pone en valor ese trabajo de esta hermandad, la más antigua de nuestra ciudad. Así que disfrutad el resto de las actividades que os quedan, que sabemos que son varias hasta el mes de mayo, si no recuerdo mal, y que estaremos acompañando y apoyando porque son parte de nuestra ciudad. Así que muchísimas felicidades.